Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. ¿Cómo están? Hoy es el séptimo día, el último día de la primera semana de nuestro retiro. Y vamos a reflexionar sobre nuestro pecado y la misericordia de Dios. Los últimos días hemos estado reflexionando sobre nuestros pecados, sobre los momentos difíciles y penosos en los que hemos caído. Ayer nuestra sesión trató del perdón. Esa palabra tan llena de significado que nos saca de la prisión en la que nosotros mismos nos encerramos al pecar. Hoy somos llamados por Dios para celebrar el hecho de su amor y de su misericordia, que sobrepasan por muchísimo todos nuestros pecados. Por eso, este día es un día de gran alegría, de gran fiesta. El pasaje de la Escritura que vamos a reflexionar hoy es el relato del Hijo Pródigo. Este está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, versículos del 11 al 32. Así que empecemos poniendo mucha atención a la historia y quizás viendo en ella rasgos de nosotros también como pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenadísima. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y entonces comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y finalmente se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió al campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer algo. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió hacia él a echarse a su cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Qué hermoso.
Bueno, fíjense, hace 2 días le contaba cómo el padre Mark nos dice que los jesuitas se identifican como pecadores, pero también con el hecho de ser continuamente perdonados y redimidos por el amor misericordioso de Dios. Al pensar en esto, dice el padre Mark, que es importante que experimentemos una inmensa y humilde alegría, una inmensa y humilde alegría, no por el hecho de ser pecadores, sino por el amor tan inmenso y misericordioso de Dios, que nos hace darnos cuenta de que adentro de la persona pecaminosa que somos, allí adentro, Dios está trabajando en nosotros. Y por eso, cada vez que pensamos en el hecho de ser pecadores, en lugar de sentirnos culpables, podemos sentirnos gozosos, felices. El Salmo 51 que leíamos ayer decía, mi pecado está siempre frente a mí. Y algunas personas se sienten muy mal de pensar en esto, pero en realidad podemos sentirnos alegres al darnos cuenta de que Dios siempre, siempre, siempre nos perdona y que gracias a su misericordia y a su infinito amor, vamos caminando en nuestra vida como personas pecadoras, sí, pero también perdonadas y redimidas. La Iglesia tiene una larga tradición sobre esto y es importante recordarla. San Francisco de Sales, por ejemplo, les llama a los pecados que cometemos nuestras queridas imperfecciones y dice que Dios detesta nuestras faltas, porque son faltas, pero que por otra parte, Dios las ama, porque le dan la oportunidad de perdonarnos y demostrar su misericordia y su amor por nosotros. Y a nosotros nos dan la oportunidad de ser humildes, de recibir su perdón y de aprender a ser más comprensivos y compasivos con las faltas de los demás. Recordemos ese hermoso himno del pregón pascual que se canta en la vigilia pascual, cuando en la oscuridad de la noche escuchamos estas increíbles palabras. Para rescatar al esclavo, tú entregaste a tu hijo. Oh feliz culpa, oh pecado necesario de Adán, que nos dio tal redentor. Oh feliz culpa, que mereció tan grande redentor. Con gran alegría el diácono canta el pecado como algo necesario, a través del cual nos encontramos con el amor increíble de Dios, ese amor que tiene por nosotros y que permite el mal para sacar siempre un bien mayor. Nuestros pecados se vuelven así razón de nuestra salvación, la razón de nuestra salvación. Hay una mística inglesa llamada Juliana de Norwich, del siglo XIV. Ella dice a propósito de los pecados que estos son necesarios porque son el lugar donde nos encontramos con Dios. Hay un libro que escribió un escritor inglés llamado Robert Llewellyn, titulado All Shall Be Well, Todo estará bien, que habla sobre la espiritualidad de Juliana de Norwich, en el que coincide con ella respecto a que los pecados son necesarios para nuestra redención. Él piensa ahí en sus propios pecados y se pregunta sobre lo que pasa con los que sufren a consecuencia de nuestros pecados. Y sobre esto responde que él espera y confía en Dios, sabiendo que sabrá sacar mucho bien a través inclusive de las heridas que les causamos a las demás por nuestros pecados. Que Dios nos hará ser mejores y que ellos se convertirán también en un instrumento de Dios para nuestra propia salvación. Debido a todo esto, podemos tener paz e incluso alegría en el corazón
por nuestros pecados, no por ellos mismos, sino por lo que Dios puede hacer a través de ellos. Ahora pensemos en qué clase de persona pueden hacer en nosotros nuestros pecados. El padre Mark nos comparte su experiencia y dice que cuando era joven y estaba en el seminario, en una ocasión quiso conseguir permiso para hacer un viaje. Y él sabía que era difícil, muy difícil que le dieran permiso. Sin embargo, fue con su superior y le pidió si podía hacer una excepción. Él le preguntó por qué quería hacer ese viaje. Y el padre Mark no le dijo mentiras, pero tampoco le dio detalles, ya que sabía que si se los daba, muy posiblemente no le daría permiso. Entonces, el superior hizo una excepción y lo dejó ir a su viaje. El padre Mark dice que siempre se ha arrepentido de haber hecho esto, porque en realidad fue desobediente y dijo una verdad a medias, lo cual era contrario a sus votos. El padre dice que este pecado lo ha tenido siempre frente a él y sin embargo sabe que Dios lo ha perdonado. Después de contarnos esto, nos dice lo bueno que pasó a través de su propio pecado, cuando años después fue nombrado superior de los novicios en el seminario. Y uno de estos seminaristas fue a pedirle permiso para hacer un viaje. Y era un viaje corto, un viaje en autobús. Pero resulta que cuando fue a pedirle permiso al padre Mark, y el padre le preguntó la razón por qué quería hacer el viaje, este seminarista le dijo la verdad, pero a medias. El padre no lo sabía y después de escuchar su narración, le dio permiso para hacer su viaje. Pero resulta que antes de que el seminarista se fuera de viaje, el padre Mark se enteró de que no le había dicho todos los detalles y que estos seguramente habrían cambiado su opinión sobre darle o no el permiso. Imagínense, nos dice el padre Mark, ¿cómo creen que me sentía al recordar años antes que yo había hecho lo mismo y que este era el pecado que siempre tenía frente a mí? Cuando el padre Mark se dio cuenta de que el seminarista había caído en la misma trampa que él, lo llamó a su oficina para decirle que se había enterado de su verdad a medias. Y entonces le dijo, ven aquí, déjame que te perdone, porque hace años yo también caí en la misma trampa que tú. Así que ven aquí, hermano pecador, y pidamos perdón a Dios, sabiendo que Él siempre nos perdona, y luego también perdonémonos mutuamente nuestros pecados. Esto, amigos, es lo que significa ser pecador y perdonado. Tener el gozo en el corazón, reconociendo que somos pecadores, pero que sin embargo Dios nos ama y nos perdona. Y así nos hace ser personas mucho más compasivas, capaces también de perdonar la falta de los demás. Por eso hoy estamos invitados a celebrar que Dios siempre perdona nuestros pecados e incluso los aprovecha como un medio para salvarnos. Confiemos que eso mismo hace con los que hemos lastimado o con los que nos han lastimado. Terminemos esta sesión, no sin antes tener como siempre unos minutos de oración, recordando la parábola del hijo pródigo. Y para ello los invito a que tomen una postura cómoda, con la espalda bien derecha, dejando a un lado cualquier cosa que pueda distraerlos. Ahora cierren sus ojos y empiecen a respirar lenta y profundamente, con el deseo de estar bien presentes en el aquí y el ahora.
Inhalamos 1 y exhalamos 2. Inhalamos lenta y profundamente 1 y exhalamos 2. Nuevamente inhalamos profundamente 1 y exhalamos 2. Enciende ahora tu pantalla interior e imagínate que tú eres el hijo pródigo, que llegas ahí ante Dios, ante tu buen Padre Dios, después de haber pecado y que arrepentido le pides perdón y Él te abre sus brazos, dejas que te abrace y celebras el regreso a casa de tu buen Padre Dios. Y lo celebras, sí, como pecador, pero también un pecador amado y redimido. Escuchemos la narración. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarle a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Tomemos estos momentos de silencio para meditar en este pasaje.
Padre, he pecado contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Poco a poco regresamos a este lugar y cuando estén listos, abran sus ojos. Y los invito a ver esta imagen y a tomar el lugar del hijo pródigo, sintiéndose perdonados, amado, redimido y abrazado por el buen Padre Dios. Les recuerdo tomar 15 minutos en este día para su oración personal, de manera que puedan seguir orando y reflexionando sobre este maravilloso pasaje, esta parábola del hijo pródigo que nos abre las puertas para entender lo que es la misericordia de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea a Él tenga vida eterna. Amén. Los veo mañana. Dios los bendiga.